Bueno, vamos a empezar con la sesión nueva del canal de vídeo un poco de física. Vamos a empezar con física general y el primer vídeo va a tratar sobre la cinemática de la partícula. Vamos a empezar definiendo algunos conceptos relacionados con la cinemática, como viene a ser el movimiento, que es el cambio de posición de un objeto con respecto al tiempo. Lo siguiente que sería interesante definir es que a nosotros los objetos no nos va a interesar cómo se van a mover por dentro por ahora, sino su relación con el exterior, es decir, el movimiento externo del objeto. Por tanto, todo para nosotros va a ser la partícula, va a ser una partícula. Puede ser tanto un electrón, un coche, un tren, una persona, o puede ser una galaxia, un planeta, puede ser lo que nosotros queramos, siempre y cuando no tengamos en cuenta el movimiento interno. Tenemos dos tipos de movimiento, sería el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Hemos dicho al principio que el movimiento es un cambio de posición. La posición es un vector que tiene tres dimensiones, las tres dimensiones espaciales, que dependen del tiempo. Este cambio de posición que nosotros vamos a utilizar es lo que vamos a llamar desplazamiento, que es lo que estáis viendo en pantalla como delta R, que es el incremento o la diferencia, la variación de posición. Si unimos todas las posiciones, vamos a encontrar que todos los puntos van a formar una línea, y esa línea es a lo que vamos a llamar trayectoria. La trayectoria no deja de ser algo un poco más gráfico para así describir el movimiento. Y en la trayectoria vamos a poder diferenciar lo que es el desplazamiento, el cambio de posición entre dos puntos, y el espacio recorrido, que es la longitud de la trayectoria que vamos a recorrer entre esos dos puntos que hemos elegido. Aquí pues podéis ver una gráfica que depende de X e Y, y se ve que se ha cogido dos puntos A y B, y el desplazamiento es la línea recta que los vas a unir, A y B, y el espacio recorrido es la curva, es el verdadero movimiento que ha hecho la partícula, que es esa curva. Una vez definido lo que viene a ser el desplazamiento, es interesante saber cómo va a incrementar ese desplazamiento a lo largo del tiempo, porque es lo que nos interesa. El movimiento hemos dicho que era un cambio de posición con respecto al tiempo. Por tanto, si cogemos un desplazamiento entre dos puntos y el intervalo de tiempo que ha durado ese movimiento, por así decirlo, podemos conseguir lo que viene a ser la velocidad media del móvil, que viene a ser el desplazamiento partido el incremento de tiempo, el tiempo que ha tardado en llegar, el tiempo que ha tardado en recorrer la trayectoria entre esos dos puntos. Puede que no nos interese calcular la velocidad en intervalos de tiempo muy grandes, sino que nos interese calcularlo en un instante. Por tanto, para ello vamos a diferenciar nuestro desplazamiento poniendo el diferencial de posición, como estáis viendo, de dr flecha, que viene a ser el infinitesimal desplazamiento que se ha producido en ese instante, que como es pequeño, vamos a poner lo que es infinitamente pequeño, que se representa con un ddt. Por tanto, así podemos definir la velocidad instantánea, escogiendo un punto en el tiempo, es decir, una posición concreta, y aplicando la definición de velocidad instantánea, veremos que la velocidad tiene dirección a la recta tangente en la trayectoria en ese punto, y el módulo va a ser la pendiente de esa recta tangente. Puede darse el caso en el que la velocidad no se mantenga constante, es decir, que haya un cambio de velocidad con respecto del tiempo. Si lo hacemos en un intervalo de tiempo grande, entre dos puntos, por ejemplo, pues podemos definir la aceleración media.
que sería pues ese cambio de velocidad entre esos dos puntos partido el tiempo que se ha tardado en recorrer esos dos puntos. También podemos hacer una generalización como pasaba con la posición. Así que podemos coger un instante en el que tendrá un cambio de velocidad infinitesimal, un diferencial de velocidad, y así podemos obtener la aceleración instantánea, que es la que estáis viendo en pantalla. Como la velocidad ya era la velocidad instantánea, que es la que estamos utilizando en este diferencial, ya era la derivada, por así decirlo, era la derivada con respecto al tiempo de la posición. Entonces tenemos que la aceleración instantánea es la derivada de segundo orden con respecto al tiempo de la posición. Así que si volvemos otra vez al apartado geométrico, como la aceleración es la derivada de orden 2, será el polinomio de grado 2 que más se acerque a la función de la trayectoria en ese punto. Por tanto, tenemos que la aceleración va a apuntar siempre hacia la parte cóncava de la trayectoria, si es una curva, claramente. Por tanto, este hecho puede hacer que pensemos que la aceleración va a tener dos componentes. Una componente que será tangente a la trayectoria, como lo es la velocidad, y una componente perpendicular o normal a la trayectoria. Por tanto, teniendo en cuenta la definición de aceleración, la componente tangencial daría cuenta de la variación del módulo de la velocidad y la componente normal variaría su dirección y sentido. Por tanto, si una partícula se mueve a una velocidad constante, no significa que no tenga aceleración. Es decir, por ejemplo, si se mueve a velocidad constante en una curva, estaría cambiando su dirección. Por tanto, tiene aplicada una aceleración normal. Para calcular la componente intrínseca de la aceleración utilizaremos la definición de aceleración instantánea, que sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La velocidad es un vector, por tanto lo podemos separar en módulo y su componente unitaria, ¿no? La parte vectorial, ¿no? Su vector unitario. Por tanto, podemos decir que el vector velocidad puede ser el producto de su módulo con su componente intrínseca, que en este caso es tangencial, porque la velocidad, como hemos dicho antes, siempre es tangente a la trayectoria. Y podemos ver esta derivada como la derivada de un producto. Si separamos el vector como un producto, tenemos que la aceleración sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en la dirección tangencial más la velocidad por la derivada de esa dirección, de ese vector tangencial. Como vemos en el dibujo, el ángulo en el que la componente normal varía desde θ es el mismo que el de la variación de la componente tangencial. Por tanto, el módulo de ese diferencial de vector tangencial podemos escribirlo como ese diferencial de ángulo. Por las propiedades de la recta de los vectores, ese diferencial de componente tangencial sería perpendicular a la componente tangencial, es decir, sería paralelo al vector normal, es su n que hemos escrito aquí. Además, tenemos que tener en cuenta de que el espacio recorrido en una curva sería el radio de curvatura por el ángulo en el que varía esa curva. Si lo volvemos a nuestro caso infinitesimal, pues tenemos que ese diferencial de espacio recorrido sería el radio de curvatura que se mantiene constante por ese diferencial de ángulo del que hemos hablado antes. Por tanto, el módulo del diferencial de componente tangencial sería ese diferencial de espacio recorrido entre el radio de curvatura. Por tanto, si volvemos a nuestra expresión ya separado el vector como un producto de nuestra aceleración instantánea y nos fijamos en la parte que no es tangencial, es decir, que lleva la dirección del vector normal, y sustituimos la derivada, nos damos cuenta de que tenemos una variación de espacio recorrido con respecto al tiempo dividido entre r.
porque r es constante y se puede sacar de la derivada. La derivada de espacio recorrido no deja de ser velocidad. Por tanto, nos queda la expresión final, que viene a ser que la aceleración instantánea es la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo en dirección tangencial más la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado partido el radio de la curvatura en dirección normal. El siguiente apartado viene a ser un poco más matemático porque viene a hablar de las coordenadas que son muy útiles de utilizar. Normalmente se utilizan las coordenadas rectangulares, que viene a ser la X, la Y y la Z, pero también es muy útil en 2 dimensiones, por ejemplo, utilizar las coordenadas polares, que se forman a través de círculos concéntricos con el centro en el 0, 0. Los parámetros que varían vienen a ser el radio de esos círculos concéntricos, que está entre 0 y más infinito, y el ángulo con respecto a la parte positiva del eje X, donde se encuentra el punto, que viene a variar entre 0 y 2pi. Así podemos sacar una relación entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares, que vienen a ser el sistema que estáis viendo en pantalla. También es importante poner los vectores polares en función de los vectores cartesianos. Si extrapolamos las coordenadas polares a una versión en 3 dimensiones, podemos obtener lo que se conoce como coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. En las coordenadas cilíndricas son cilindros concéntricos y los parámetros que varían son el radio, que varía desde 0 hasta el infinito, el ángulo donde se va a encontrar ese punto, que varía desde 0 hasta 2pi, y la altura, que viene dada por el eje Z, como estáis viendo en el dibujo, que puede ser todos los reales. Su relación con los ejes cartesianos se está viendo en pantalla, al igual que el de sus vectores. En cuanto a las coordenadas esféricas, lo que tenemos ahora son esferas concéntricas con centro 0, 0, como siempre. Sus parámetros que varían son el radio, r, que va desde 0 hasta más infinito, el ángulo en la base, que sería el ángulo θ, de 0 a 2pi, y luego está la latitud o la colatitud, que viene representado por el símbolo phi, que varía desde 0 hasta pi. Su relación con las coordenadas cartesianas y sus vectores con los vectores de las coordenadas cartesianas viene aquí también en pantalla. Ahora vamos a empezar el apartado del movimiento rectilíneo, y lo empezaremos con el movimiento rectilíneo uniforme, que es aquel en el que la velocidad se va a mantener constante. Como se da en una recta, el vector posición solo tiene una componente, por lo que vamos a tomar el eje X. Para obtener la ecuación de movimiento partimos de la definición de velocidad instantánea. La velocidad es la derivada de, en este caso, x, que va a ser nuestra posición, con respecto del tiempo. Si despejamos el diferencial de x y realizamos las integrales que están en pantalla, sacando la velocidad, puesto que la velocidad es constante y se puede sacar fuera de la integral por la linealidad de las integrales. Así obtenemos nuestra ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, y es que la posición respecto al tiempo será la posición inicial más la velocidad por el tiempo. En el caso de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad va a variar y la aceleración se va a mantener constante. Por tanto, vamos a partir de la definición de aceleración instantánea, que, como no hay curva, será solamente tangencial. Por tanto, el módulo de la aceleración instantánea será el diferencial de velocidad partido del diferencial de tiempo, que, despejando el diferencial de velocidad y haciendo integrales como en el caso anterior, obtenemos
la ecuación de movimiento que relaciona la velocidad y la aceleración, que es la que estáis viendo en pantalla. Si queremos saber ese espacio que recorremos en ese instante de tiempo, utilizaremos la definición de velocidad instantánea que hemos utilizado antes y volvemos a integrar esa expresión y sustituyendo la velocidad por la expresión anterior. Así podemos conseguir la ecuación de movimiento de una partícula que está en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Uniendo ambas expresiones se puede llegar a una ecuación que no depende del tiempo y que relaciona posición con velocidad. Para ello tenemos que utilizar este sistema y despejamos desde la primera ecuación el tiempo. Luego sustituimos el tiempo en la segunda expresión y realizando algunos despejes y algunas operaciones como suma y resta, podemos llegar a la expresión que queremos, que es que la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Uno de los casos típicos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es la caída libre, donde la aceleración que se utiliza es la gravitatoria. Un ejemplo de caída libre sería el siguiente problema. Un cohete acelera verticalmente hacia arriba desde el suelo a 12,6 metros por segundo cuadrado durante 11 segundos. Entonces se apaga el motor y entra en caída libre. La primera pregunta que nos hacen es ¿qué altura final va a alcanzar el cohete? Y es que como se ve en el dibujo, cuando el cohete apaga el motor, sigue llevando una velocidad hacia arriba. Por tanto, no va a caer inmediatamente y va a seguir subiendo un poco más. Vamos a utilizar que como está en el suelo, va a partir del reposo. Por tanto, su velocidad inicial va a ser 0. Y calculamos la velocidad que tiene el cohete en el momento en el que se apaga el motor. Para ello vamos a utilizar la expresión que relaciona la velocidad con la aceleración. También será necesario calcular la altura que consigue mientras está acelerado. Una vez que se apaga el motor, el cohete va a seguir subiendo hasta que su velocidad va a ser 0 y va a empezar a caer. Por ello vamos a utilizar la expresión que relaciona la velocidad y la posición. Por tanto, si realizamos unos despejes, podemos calcular cuánto es la altura máxima a la que va a llegar. La siguiente pregunta es ¿cuál será la velocidad con la que choca al suelo? Entonces vamos a utilizar que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con la aceleración de la gravedad. Desde la altura máxima parte con velocidad nula y se va a acelerar con esa gravedad. Por tanto, vamos a utilizar otra vez la expresión que relaciona la velocidad con la posición utilizando como aceleración la de la gravedad. Si despejamos, nos sale que la velocidad es la raíz cuadrada de 2 por la aceleración de la gravedad por la altura máxima que hemos calculado en el apartado anterior. La última pregunta que nos hacen es ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde el lanzamiento hasta que choca con el suelo? Lo primero que vamos a hacer es calcular el tiempo que transcurre desde que se para el motor hasta que cae. Para ello vamos a utilizar la expresión que relaciona la velocidad con la aceleración. Y nos sale que el tiempo entre la altura I y la altura máxima, que es h, sería la velocidad 1 partido la aceleración de la gravedad. A continuación vamos a calcular el tiempo de caída. Volvemos a utilizar otra vez la misma expresión. Como la velocidad de la que partimos a la altura máxima es 0, volvemos a tener que el tiempo va a ser la velocidad final con la que choca en el suelo partido la aceleración de la gravedad que esta vez lo está acelerando. Por tanto, si sumamos todos los tiempos, es decir, el tiempo en el que tarda hasta que se para el motor, el tiempo que tarda hasta subir la altura máxima mientras está siendo desacelerado por la gravedad, y luego
el tiempo que tarda desde que está a la altura máxima hasta chocar, nos sale que el tiempo que tarda es 44 segundos. En el caso en el que tengamos un movimiento en más de una dimensión, lo único que tenemos, por ejemplo, un tiro parabólico, lo único que tenemos que hacer es estudiar los movimientos que hay en cada eje. Por ejemplo, un arquero tira una flecha a velocidad constante desde una torre. Pues la flecha va a tener un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y luego en el eje Y va a estar siendo acelerado hacia abajo con la gravedad. Por último, vamos a estudiar el movimiento circular. Pasamos de un movimiento que es en una recta a un movimiento que es en un círculo. Empezamos con el movimiento circular uniforme, que es aquel donde el módulo de la velocidad no va a variar, pero su dirección y sentido sí. Por tanto, está aplicada una aceleración normal. Al ser circular, los vectores unitarios polares y los intrínsecos de la velocidad y la aceleración coinciden. Por tanto, vamos a tener que la velocidad será la derivada del radio del círculo con respecto al tiempo en la dirección radial y el radio por la derivada del ángulo con respecto al tiempo en dirección angular. Como el radio se va a mantener constante debido a que es un círculo, aplicando que la derivada de una constante es 0, nos sale que la velocidad será el radio del círculo por la derivada del ángulo respecto al tiempo en dirección angular. Por tanto, aquí puede resultar interesante utilizar la velocidad angular, que es la variación del ángulo θ respecto del tiempo. En este tipo de movimientos, en el movimiento circular uniforme, la velocidad angular es constante. La velocidad angular, como vemos, tiene dirección del eje Z, es decir, k. Teniendo en cuenta que el vector velocidad angular y el vector de radio son perpendiculares, podemos ver que conseguimos el módulo de la velocidad. Por tanto, podemos poner la velocidad como el producto vectorial entre el vector velocidad angular y el vector radio. Para conseguir la ecuación de movimiento de un movimiento circular uniforme, vamos a hacer que se varíe el ángulo. Por tanto, vamos a utilizar la definición de velocidad angular. Si hacemos las integrales sacando la velocidad angular constante, obtenemos la expresión de la ecuación de movimiento de un MCU. Como los movimientos circulares son cíclicos, le podemos asociar un periodo, sabiendo que, por análisis dimensional, la velocidad angular será una vuelta partido el periodo que normalmente va a tener el móvil. Por tanto, despejando y sustituyendo lo que vale la velocidad angular cuando la relacionamos con la velocidad de toda la vida, la velocidad tangencial, obtenemos la expresión del periodo. Como hemos dicho al principio, la velocidad se mantiene constante, pero está todo el rato cambiando de dirección. Por tanto, tiene una aceleración normal asociada. Si partimos de la definición de aceleración normal que ha quedado demostrada en otros apartados, vemos que podemos cambiar una de las velocidades que están multiplicando podemos ver que la aceleración normal sería la multiplicación de la velocidad tangencial por la velocidad angular. Y como apunta hacia el centro, pues podemos definir la aceleración normal como el producto vectorial de la velocidad angular por la velocidad tangencial. Por último, vamos a ver el movimiento circular uniformemente acelerado, que es el caso en donde el módulo de la velocidad va a cambiar con el tiempo, por tanto hay tanto aceleración normal como aceleración tangencial. La aceleración tangencial, si lo aplicamos por la definición, será la derivada de la velocidad tangencial partido el tiempo. Y sustituyendo la expresión que hemos conseguido antes de la velocidad tangencial
podemos ver que la aceleración tangencial será la derivada de la velocidad angular por el radio. A la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo lo llamaremos aceleración angular, como hicimos con la velocidad tangencial. Por tanto, la aceleración tangencial será la aceleración angular por el radio. Sabiendo que la aceleración angular tiene la misma dirección y sentido que la velocidad angular, podemos escribir la aceleración tangencial como el producto vectorial de la aceleración angular por el vector radio. Para calcular las expresiones de las ecuaciones de movimiento, utilizaremos el mismo método que para el movimiento rectilíneo. Partiremos de la definición de aceleración angular y velocidad angular e integrando conseguiremos las expresiones. Y bueno, hasta aquí ha quedado el vídeo de cinemática. Para el próximo vídeo se empezará con movimiento relativo.